Bueno, queridos patitos, estamos aquí en estos bonitos ascensores que cubren la elevación del terreno. Decíamos ayer respecto al parking Manu Gainza, que está en esa dirección, en el término de esta calle que se llama Euskal Herria. Pues ciertamente tenemos aquí otro elemento, porque hablábamos de los elementos para el transporte público y también evidentemente incorporando el transporte del público en el ámbito privado, como es en el tema del coche. Pero evidentemente hay que dar satisfacción a la ciudadanía para salvar las situaciones de complejidad. Estamos en Guecho, no estamos en Portugalete. Ya tenemos algún vídeo comparando las dos márgenes de la ría, hablando de Guecho y de Portugalete. Allí tienen dificultades mucho más amplias respecto a los saltos de discontinuidad desde la calle Coscojales hacia arriba, por ejemplo. Y por lo tanto, ciertamente hay que solventarlo. O por ejemplo, en Eibar, donde mi querido amigo Josu Mendicute va a ser el próximo alcalde. Pero más allá de las situaciones de pequeño bocho, como es el caso de Eibar, metido en una par de laderas o tres, en donde evidentemente las dificultades para la movilidad vertical son evidentes, pues ciertamente tenemos una realidad aquí en Guecho donde también hay necesidad de movilidad vertical, como es el ámbito de estos ascensores que cubren desde el llamado barrio de la Humedad, donde vive una tía mía, ahí abajo, en algún lugar. Y ciertamente, abajo del todo, donde estaban las Uves, ya hablaremos de las Uves y de la bonificación de ese lugar por la calle Avenida de los Chopos. Pero ciertamente, hoy estamos con el ámbito de los ascensores. Ya en la pasada legislatura, no en esta, sino la anterior, hubo el gusto para establecer esto. Podría haberlo hecho en la parte de Villamonte, un poco por allí, pero se me habría dicho eso, no, se inauguró esta legislatura, y tendrían razón. Por lo tanto, ciertamente hemos de recordar que hubo dificultades también con el sector del público, diciendo no, aquí no podemos expropiar esta parcela porque es mía, porque en este lado no me conviene y no me gusta. Voy a tener el ascensor al lado de mi casa. ¿En cuánto es mucho? ¿1 metro? ¿10 centímetros? ¿10 metros? Pero hay gente que es muy quisquillosa y puntillosa y hay que respetarlo, porque el tratamiento del público en un estado de derecho y con derecho es hacer las cosas sobre el marco legal, y por eso las cosas de palacio suelen ir despacio, porque cuando van rápido es porque no hay respeto por la propiedad privada. Por tanto, ciertamente, en vez de estar pegado a un lado, los ascensores se fueron al otro lado. Bueno, se buscan soluciones a las problemáticas que van surgiendo, pero el asunto es que ¿existen los ascensores? Sí, claro que existen. Están allí para salvar el desnivel entre la plaza de Villamonte y la parte de arriba, en 2 tramos, con la plaza del metro de Algorta. Y por tanto, ciertamente, ahí tenemos una solución realizada. Aquí que tenemos, pues ciertamente en esta legislatura se ha ido ampliando, porque en ese lado de allí tenemos 2 tramos y ahí arriba tenemos el ambulatorio de Alango, que tenemos la suerte en Guecho de tener 3 ambulatorios. Tenemos el de las Arenas, probablemente el más antiguo. Luego tenemos el ambulatorio llamado de Algorta, en la zona de Bidezabal, al lado justamente de la estación de metro de Bidezabal. Y el nuevo, el último, es este que está arriba, no exactamente encima de esta subida con estos tramos de ascensor, sino un poquito hacia el lado, en donde ciertamente tenemos un tercer ambulatorio en este municipio de unos 77.000 habitantes, donde ciertamente estamos bien cubiertos también por el hospital recientemente abierto hace no demasiado en términos históricos, como es el hospital de Alfredo Espinosa. En la tercera dosis, yo fui allí y les comenté a los que estaban allí y quisieran escucharme para darme la tercera dosis del bicho, para combatir el bicho de la vacuna contra el COVID. Pues ciertamente empecé a hablarles sobre Alfredo Espinosa, que fue consejero del gobierno vasco del Lehendakari Aguirre,
en el año 1936, sí que de vuelta de un viaje que tuvo que hacer al País Vasco francés, una misión que le había encargado el Lehendakari, un traidor, como era el piloto, le hizo aterrizar en Zarauz, en zona fascista. Eso hizo que le llevaran a Vitoria, donde fue fusilado. Nuestro ministro de Sanidad fue fusilado. Y su memoria obliga a llevar el nombre Alfredo Espinosa al hospital inaugurado en Urduliz. La persona que dejó una carta para el Lehendakari y para todos los vascos que conviene que el pueblo la busque y la lea, porque es de un patriotismo, aún no siendo miembro del Partido Nacionalista Vasco, pero era patriota, era vasco y era leal al gobierno de su país. Y con esa misma lealtad, el gobierno municipal establece la conexión con el pueblo a través de la cobertura médica, pero también con el transporte, como es este elemento. Y por eso hay aquí 2 ascensores hacia abajo y 2 ascensores hacia arriba. Ahí está, creo que es el antiguo, puede que siga siéndolo, pero ahí estaba el parque de bomberos, y en esa esquina de ahí, es donde está la policía municipal. Y ciertamente, si uno sube esta pequeña cuestita y va en aquella dirección, tenemos los juzgados, y al lado tenemos el ámbito de urbanismo en un pequeño palacete, y al lado el ayuntamiento en su sede central. Y por tanto, ciertamente también tenemos aquí en este entorno cercanía y proximidad, porque como digo, en esa dirección es donde está el parking Manu Gainza, y cerca está todo el entorno de lo que se suele considerar el centro de Algorta. Por tanto, ciertamente también hacia abajo, esas cosas que se ven allí al fondo, es el parque deportivo de Fadura. Por tanto, ciertamente aquí las cosas están bastante próximas las unas a las otras. Aquí abajo está el metro, y Getxo tiene la suerte, la fortuna de ser uno de los municipios con más estaciones de metro. Concretamente, el que tiene el segundo lugar en estaciones de metro del global de la red, después de Bilbao. ¿Más que Baracaldo? Sí, más que Baracaldo. Y en esa dirección, la siguiente estación que hay es Aiboa. Y subiendo, como digo, en esa dirección y yendo hacia la izquierda, podemos encontrarnos con la residencia municipal, muy bien valorada por los usuarios y por los ciudadanos, pero que estaba desconectada del ámbito del metro. Y hay gente que puede salir. Hemos recordado hace unos días, delante prácticamente del centro intergeneracional, el ámbito de las 100 plazas para la gente de edad de plata, que puedan valerse por sí mismos y puedan vivir en su casa, pero condicionado a un cierto condicionamiento, como, valga la redundancia, es el hecho de estar controlados en algún término, y ese cierto control puede ser por 40 jóvenes que puedan estar emancipándose, como es esa conexión o jumelaje, como es el ámbito de la situación del Centro Intergeneracional de Romo, para generar arraigo y generar permanencia en el municipio y en el barrio de Romo. Por esa misma razón, ciertamente, era buena idea conectar la parte de arriba de Aiboa con esta parte donde no solamente está la residencia municipal, también hay otras residencias de buena gente del municipio, pero si se había conectado la estación de Aiboa con el sentido de los ascensores, que también hay en la parte de Aiboa un poquito más para allí, podía hacerse con la parte de arriba y así poder dar accesibilidad con mayor fruición a la estación de Aiboa. Y por tanto, ciertamente, conectar con la posibilidad, no solamente con el ámbito más de coche, como hablábamos, con el parking disuasorio de Ibarbengoa, que está inaugurado esta legislatura pasada, precisamente en el año 2020, en el año del COVID. Esta legislatura ha sido bastante mala, porque empezamos en 2019 pensando que la cosa iba a ir bien, con proyectos de futuro, innovadores, una nueva alcaldesa. Pero en 2020 llegó la pandemia. En marzo nos encerraron en casa, estuvimos varias semanas en casa encerrados, luego hubo la evolución de la pandemia, volvieron a cerrarnos en casa, hubo la situación complicada, y cuando ya parecía que estábamos saliendo, en 2022, el 24 de febrero, nos llegó la invasión del Estado terrorista, condenado por el
Tribunal Penal Internacional, la Corte Penal Internacional, el CPI de Vladimir Vladimirovich Putin. Por lo tanto, esta legislatura ha sido complicada, compleja, difícil, pero aún así se están haciendo cosas y se está avanzando. Se está avanzando, como digo, en estos ascensores, que ya hay 4, y también con situaciones como las rampas. Rampas como las de Salsidu, que las he utilizado hoy mismo para acceder a este lugar alto, y todas estaban funcionando como debe ser, natürlich, como dirían en Wiesbaden. Bueno, pues ciertamente es un avance. También tenemos las escaleras, más bien escaleras, no rampas mecánicas, porque las escaleras son otras. Por ejemplo, en Santander han hecho escaleras mecánicas, que es como si tuvieras la escalera de tu casa. Y también en el Riksdag, en el ámbito del Parlamento de Suecia, encontré estas escaleras como podía haberlas visto en el Corte Inglés de Bilbao. Y quien dice el de Bilbao, también el de Vitoria, o el de Pamplona, o el de Eibar. El de Santander no, porque tiene otra configuración. Pero bueno, ciertamente tenemos esa situación en la que en este municipio se han hecho rampas en la zona de Bidezábal, en la zona de Salsidu, y en algún lado se harán más. Quizá desde el punto de vista particular, ya entrando en una situación de reflexión propia, bueno, quizá en algún momento las de Salsidu y las de Bidezábal se puedan llegar a cubrir, porque en Vitoria hay la zona entre la plaza de donde baja Celedón, la plaza de la Virgen Blanca, en dirección hacia la Catedral Vieja. Hay zonas donde hay rampas, pero están cubiertas, porque igual en este espacio, lo mismo que en el ascensor del Puerto Viejo, no me refiero a los que se han hecho esta legislatura, que se han hecho precisamente para salvar 2 ámbitos en la trasera de lo que creo que fue el ayuntamiento de Nilo Tempore, pero que luego fue un tema de cofradía, de pescadores, y que actualmente parece que ahí donde se grabó Un poquito de chocolate, esta película con Daniel Brühl, y que yo vi parte de su grabación aquí en Algorta, frente del Sustray, pues bueno, pues ciertamente tenemos que será el lugar donde vendrán el Museo del Chacolí. No, aquí no se inventó el chacolí, a pesar de que en Vizcaya hay chacolí, a pesar de que la gente no lo sepa. Sí, hay chacolí en Guetaria, de Guipúzcoa y de Álava, sí. También hay de Vizcaya, sobre todo en Baquio, chacolí gorri de Baquio, pero en Guecho, en 1972, se creó el calimocho. Y ahí, después de más de 50 años de la creación del calimocho, hay la idea de hacer un museo para este egregio bebestible que yo no he tomado nunca. Pero bueno, estos son pecadillos de juventud y de adultez donde nadie es perfecto, ¿verdad? Pero ciertamente estoy hablando del de al lado del restaurante La Ola, donde en ese ascensor hubo dificultades porque el salitre, estar cerca de una playa y del agua, de la mar, pues ciertamente dificultaba la procesión de los circuitos. Y ciertamente tal vez pueda contribuir, además del uso manual incorrecto, para cubrir, digamos que esos tramos de escalera, de rampa mecánica en Bidezábal y en Salsidu. Pero dejando de lado eso, pues ciertamente tenemos, como digo, una evolución para el tratamiento de las cuestas, de los elementos de salvar distancias, ya sea en horizontal, en vertical y en lo intermedio, como suele ser lo más habitual, para no solamente poner escaleras como estas de aquí, o como por ejemplo estas de aquí, porque hay gente que tiene dificultades para utilizar las escaleras, tiene movilidad reducida, y para eso este municipio es algo que ha visto avanzar progresivamente, a pesar de que hay juventud en este municipio, pero la edad media, tanto del país como de Vizcaya como del municipio, está siendo progresivamente elevada. Y como decíamos, con respecto al centro intergeneracional, buena parte de la juventud se va porque no existe la voluntad de establecer vivienda suficiente para el arraigo, y se van a Leioa, se van a Erandio, se van a Sopelana, se van a Urduliz, y por lo tanto ciertamente la elevación de la edad media
significa que hay más gente con dificultad, con movilidad reducida, y por lo tanto ciertamente hay que favorecer el acceso, sobre todo cuando se están haciendo algunas modificaciones puntuales ahí abajo de nuevas viviendas, y alguna en la zona de Oikosa o el polígono blanco, y por lo tanto ciertamente se puede ver allí al fondo unas viviendas nuevas que están un poco, como diría que en la pata monasterio, en tomar por culo, pero bueno, pues no pasa nada. También tenemos viviendas como esta o la que está justo ahí enfrente, que se hicieron hace no demasiado, y por tanto ciertamente, a pesar de que el ratio de vivienda por habitante está siendo cada vez menor y hay más viviendas unipersonales, no unifamiliares, sino unipersonales, pues ciertamente hay que cubrir todo el espectro y hay que ayudar a la buena gente a acercarse a todo el entorno. Y como digo, hay que hacerlo en dos sentidos. Primero en acercar el centro del pueblo a todos los extrarradios y que esté accesible a todas las personas. ¿Cómo se hace eso? Pues con rampas mecánicas como la de Bidezabal o las de Salsido. Donde haya disponibilidad menor de terreno, se hace como en Villamonte, con unas ascensiones verticales, como es en los ascensores. Y también aquí con los tramos, 2 aquí y 2 ahí, de ascensores. Y en Aiboa, accediendo desde la parte baja y desde la parte de arriba a la estación, porque la idea, como con el Manu Gainza como con Ibarbengoa, es que el acceso sea a transporte público para la movilidad, incluso dentro del municipio, porque como decía, en mi tierna infancia, en mi juventud, cogíamos el tren en la plaza del metro, hoy plaza del metro de Algorta, donde estaba una estación de tren. Recuerdo las situaciones aquellas con el cruce con las vagueras. Hoy no hay recuerdo siquiera de ellas en la zona hacia abajo, en la calle Sarricobaso. Pero ciertamente ahí estuvieron, cogía el tren ahí y iba en dirección a Las Arenas. Pero también recuerdo, decía aquí abajo, que vivía y vive, espero que siga viviendo durante mucho tiempo, una tía mía. Cogía en el apeadero que estaba al lado de mi colegio, en la zona de en el antiguo Quecho, de Andramari, estaba el apeadero enfrente del colegio Nuestra Señora Europa. Lo cogía allí y me bajaba aquí, solamente una parada en Algorta, y bajaba a comer a veces aquí a la casa de mis tíos. Por tanto, ciertamente, aunque solamente sea para una parada, es posible utilizar el transporte público. Por ejemplo, uno quiere ir a utilizar Fadura y no está exactamente cerca, pues puede utilizar el ámbito del metro para bajarse en Aiboa y coger los ascensores y bajar hacia Fadura. ¿Que quiere utilizarlo para ir en otra dirección? Pues ciertamente lo puede hacer. Como digo, es importante saber combinar los transportes públicos y saber combinar los sistemas de elevación públicos, ya sean rampas, ya sean ascensores, y por tanto ciertamente la movilidad sostenible es algo que favorece el acceso de las personas a los lugares y las personas entre sí. Y por tanto ciertamente, ya sean estos ascensores, ya sean los de Aiboa, ya sean los ascensores del Puerto Viejo, para ir desde el relleno, donde hay unas plazas de aparcamiento y donde en algún momento va a concluirse un proceso participativo como el que dijimos respecto a la plaza del metro de Las Arenas, que ha quedado tan chuli, tan bien, tan favorable y además aceptada y decidida por los vecinos. Y por tanto, ciertamente, un proceso participativo culminado en éxito. En el relleno habrá algo parecido y en algún momento habrá un sucesor lejano, cuando había allí aquellas piscinas que han dejado paso a precisamente el relleno, donde hay una zona de aparcamiento y se utiliza, y precisamente por eso es bueno el salvamento
de la elevación con esos ascensores, que ahora, además del de al lado de la ola, hay dos que hay que agradecer. Por ejemplo, a Iñaki Ulibarri, que aparece como personaje en mi novela Recuerdos góticos de Neguri, disponible en Amazon, como todos mis libros prácticamente. Pues ciertamente Iñaki Ulibarri, desde la presidencia de la agrupación de vecinos del Puerto Viejo, hizo bastante, y entre ellos impulsar que las instituciones pusieran esos dos ascensoritos al lado de la zona central de lo que es el conocido Puerto Viejo de Algorta. Y por lo tanto, ciertamente es importante conocer no solamente las personas que impulsaron, aquí estamos hablando de Iñaki Ulibarri, y también el ámbito del municipio y de las instituciones, porque ciertamente avanzar un municipio que sea convivible, que sea vivible, que sea amable, que sea cercano, que sea próximo, que sea participativo y que evidentemente tenga conexiones entre sí, y para poder tener cercano, como hemos señalado antes, todos los elementos próximos. Tenemos aquí ciertamente Fadura, tenemos el centro ahí, la plaza de Teyeche, la plaza del metro, y el ambulatorio, la policía, el juzgado, el ayuntamiento, y ciertamente, además de ir con el coche de San Fernando, es decir, a patita y andando, pues ciertamente hay que facilitar a la gente con dificultades para moverse por el centro de Algorta. Y por eso hay que agradecer que se recojan estas necesidades, porque no solamente tener necesidades, sino también hay que hacer bueno el trabajo con el presupuesto. Y ya hemos hablado en un vídeo del presupuesto municipal de Getxo, de ingresos y de gastos, y siempre hace falta gastos, porque una cosa última que hay que decir es que inaugurar rampas, inaugurar escaleras mecánicas, inaugurar ascensores es relativamente fácil. Creo que ninguno de estos se ha inaugurado en ningún momento oficialmente. Pero lo más costoso, como con el coche, no es el día que sales o lo que inauguras, sino cuando luego tienes que hacer el mantenimiento y que dure años y décadas. El mantenimiento es más costoso que la inauguración, y por lo tanto hay que tener respeto por el material público, y por eso apelo a que sigan manteniendo el público estos ascensores y reconocer la labor de aquellos que hacen el mantenimiento. Y no solo eso, sino también agradecer al equipo de gobierno con esta forma de impulso para el transporte y la conexión en el ámbito público. Por lo tanto, ciertamente, aquí el reconocimiento al equipo de gobierno, al grupo municipal de Eusko Alderdi Jeltzalea y a la alcaldesa a la cabeza, Amaia Aguirre Munoa. Y por tanto, nada más. Queridos patitos, eskerrik asko, agur bero bat, beti jelpean.